¿Cómo están, iglesia? ¿Qué tal la lluvia? Padre, ¿va? La lluvia, ¿sabes qué representa la lluvia? Bendición. Así que hoy hay una lluvia de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Y quiero pedirte que tengas cuidado porque el piso está mojado. Entonces, para que los niños no corran y tú tengas cuidado si te levantas y vas al baño, por ahí hay agüita, entonces que tengas cuidado. Fíjate que una vez, te voy a ser sincero, antes de que pasemos al tema, le dije, me da mucho gusto verte aquí y bendigo mucho a todos los que están en casita, ¿verdad? Disfrutando de la transmisión, y aunque no tenemos bocinas y están fallando cosas, pues nada detiene la obra del Señor. Si no hubiera bocinas, si no hubiera micrófono, pues a capela, si no hubiera guitarra, pues cantamos todos juntos. Así que gloria a Dios porque seguimos adelante y porque nada nos detiene. Y mira, una vez estaba yo con una de mis nietas, estaba yo ahí en la casa, estábamos solos ella y yo, la pastora no estaba, estaban arreglando lo de una boda y precisamente teníamos una boda. Y entonces estaba yo con mi nieta y bueno, estaba haciendo unos huevitos ella para que comiéramos y de repente empieza a llover de una manera tan tremenda que le digo, híjole, ¿y la boda? ¿Y qué vamos a hacer? Y ve la lluvia, y ve cómo está lloviendo, ¿y qué vamos a hacer? Me dice, a ver, espérame. Me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. Me dice, tú me has enseñado que la lluvia es bendición, ¿por qué te estás quejando ahora? Casi me voy de espaldas, porque pues yo le había enseñado eso, y empieza a llover, y me empiezo a quejar y me dice, oye, tú me has enseñado que la lluvia es bendición. Y lo sí, tienes razón, perdóname. Y gloria a Dios por tu vida que estás aquí en lo presencial. Y el tema de hoy, ahí lo van a poner ahorita, es descubriendo la palabra de Dios, su voluntad y sus caminos. Pero vamos a dejar pendiente lo de sus caminos, porque es un tema largo, pero yo quiero hoy predicarte esto porque hoy que estamos, ahorita que estamos iniciando el año y qué tremendo que ya estamos en febrero. Ayer fue Navidad y fin de año y ya estamos en febrero. Y déjame decirte que así se va a ir el año, rapidísimo. Pero yo quiero predicarte esto que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, para la pastora y para tu servidor, para nuestro ministerio. Y es el descubrir su palabra y su voluntad. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. La palabra de Dios, déjame decirte, es la máxima autoridad. No hay otra cosa más alta que su palabra. Entonces tenemos que descubrir su palabra. Como cristianos, ¿verdad? En nuestro caminar hemos tenido que hacer muchas decisiones, grandes y pequeñas. Y las decisiones grandes, ¿verdad? Como por ejemplo el matrimonio, el cambio de ciudad, un cambio de país, por ejemplo, ministerios, son tan importantes que no queremos dar pasos ahora sí que sin guarache, como dicen por ahí. Queremos estar seguros que es la voluntad de Dios, de lo que estoy a punto de decidir y de lo que estoy a punto de hacer, que sea la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia, para que aseguremos el éxito. Este año 2022 va a ser un año de mucha bendición para ti y para mí. Pastor, pero sigue la pandemia, no importa. Pastor, pero hay violencia, no importa.
Pero hay cambios climáticos, no importa, para los hijos de Dios va a ser un año de bendición y tenemos que tener esa fe y tenemos que seguir adelante. Le damos gracias a Dios porque podemos seguir haciendo iglesia, gracias a Dios. Entonces, todas nuestras decisiones, y esto es muy muy importante, deben de ser tomadas basándolas en la palabra de Dios, su voluntad y su camino. Y hoy quiero compartirte un poquito acerca de eso. Hay tres pasos importantes en esto para poder tomar decisiones. Y el punto clave es estar en completa armonía con el cielo. El punto clave es estar en total armonía con el cielo para que aseguremos el éxito, para que sea de bendición. Y en estos tiempos tan difíciles tenemos que asegurarnos de que así sea, de que estemos alineados con el cielo. El determinar la palabra de Dios en cuanto a un asunto, saber su voluntad en cuanto al asunto y el camino que hay que seguir para que se cumpla en nuestras decisiones. Y yo te estoy hablando desde lo más pequeño hasta lo más grande, como podría ser el matrimonio, como ya lo dije, un cambio de ciudad, un cambio de país, ese tipo de decisiones que son tremendas, que pueden marcar nuestra vida, que no podemos equivocarnos y que necesitamos saber qué es la voluntad de Dios para mi vida, que yo tome esa clase de decisión. Es lo más importante. Y esto, fíjate, nosotros, la pastora y yo, lo hemos manejado como un semáforo. Son 3 semáforos: su palabra, su voluntad, su camino. Son 3 semáforos. 3 semáforos que tienen que estar en verde para que yo pueda tomar una decisión. Y esto es muy importante porque no podemos tomarlo a la ligera. Debemos asegurarle el éxito. Siempre deben de estar en verde para que yo pueda seguir avanzando. Esto ha sido vital en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro caminar, ¿verdad? Y por eso hoy quería compartírtelo. Obviamente, si un semáforo está en rojo, ¿qué pasa cuando está un rojo allá fuera? Te frenas. ¿Qué pasa si hay un amarillo? Te frenas también. Hay que frenarse en el amarillo. El amarillo es precaución y por eso hay muchos accidentes, porque el semáforo amarillo pensamos que todavía podemos seguir adelante y por eso hay muchos accidentes. Una vez que te obtengas la luz verde, puedes seguir avanzando y puedes tomar las decisiones y podrás avanzar a la velocidad que tengas que avanzar y que quieras avanzar. Pero si es verde, si tú obtienes una luz verde, quiere decir que tienes la mente del Señor y el tiempo del Señor. Y entonces puedes seguir avanzando a la velocidad que quieras. Si tú tienes estas 2 cosas, tienes todo de parte de Dios. Y entonces vas a asegurar el éxito. Mira, la última luz verde, que es su camino, no lo vamos a ver hoy porque es un tema complicado y es el más difícil. Entonces decidí hoy dejarlo. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor, porque es un tema largo y quiero que quede bien grabado en la tabla de tu corazón, en la tabla de tu mente, porque este año 2022 va a ser de éxito para tu vida. No importa lo que esté pasando, y hay que seguir cuidándonos. Sigue la pandemia, ¿verdad? Siguen los contagios, siguen las muertes. Tenemos que seguir cuidándonos, pero pese a todo lo que está pasando, tú y yo vamos a tener un buen año, un año de mucha bendición. Dios nos ha traído hasta aquí
Ya van 2 años de todo esto que ha sucedido, de esta pandemia, de todo lo que está sucediendo, y hoy estamos aquí. Amén, amén. Dios nos ha traído hasta este momento. Entonces, ahorita vamos a dejar lo del camino. No quiero tocarlo porque le voy a dar un espacio aparte. Pero el semáforo siempre, asegúrate que tengas las 3 luces en verde para poder avanzar. Si tú tienes una luz roja en cuanto a algo, frénate y ora, y ponte a orar. Esto es vital en las decisiones, y todas las decisiones que nosotros hemos tomado las hemos basado en esto, y por eso hemos sido muy bendecidos. La Biblia es la máxima autoridad, entonces yo me tengo que alinear con la palabra de Dios, con su palabra. Es la máxima autoridad en cuanto a cualquier asunto. Lo que tú quieras tratar, lo que tú quieras decidir, la Biblia es la máxima autoridad. Y tú y yo debemos guiarnos por su palabra y no por emociones, como muchas veces hacemos. Nos guiamos por emociones y por eso nos equivocamos. Yo debo de guiarme por lo que dice la palabra de Dios. Por fuerte que sea, por dura que sea, yo debo de guiarme por la palabra de Dios, siempre. La palabra de Dios es la revelación escrita de Dios, así como Jesús fue la revelación de Dios en forma humana. Su palabra es la revelación escrita de Dios. Entonces, las escrituras contienen la palabra de Dios, por eso hacemos tanto hincapié, por eso recalcamos tanto leer la palabra de Dios. Por eso dice Josué, meditarás en ella de día y de noche. Fíjate lo importante que es. Dice, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. Meditarás en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas, todo lo que emprendas, la decisión que tome, prospere. Pero a veces ahí es cuando fallamos. No meditamos en la palabra, no la leemos, y el trajín diario, ¿verdad? El trabajo de esto, de los hijos, de la casa, de esto, de ir, de venir, ¿verdad? Hace que no tengamos el tiempo para leer la palabra, y que solamente la lea el domingo, que solamente ahí en la reunión, en mi café para 2, la cheque, la vea, pero debe de ser un pan de todos los días en mi vida, porque eso va a hacer que prospere mi camino y todo lo que haga, mi casa, mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo, mi empresa, mi negocio, todo, mi caminar, mi ministerio. Eso va a hacer que prospere todo eso. Las escrituras contienen todos los pensamientos, todos los deseos, todos los propósitos de Dios. Y con la dirección del Espíritu Santo se cumpla lo que viene en Mateo 6:9. Fíjate lo que dice Mateo 6:9. Por ahí van a ir poniendo algunas láminas. Mateo 6:9 dice: Padre nuestro, esto es ahí donde viene el Padre nuestro. Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, la Biblia contiene todos los hagan, los no hagan, lo bueno, lo malo, lo recto, lo incorrecto, para toda la humanidad y especialmente para ti y para mí. Entonces yo debo de ir siempre a la palabra de Dios. Por eso es importante que yo conozca la palabra de Dios, que yo me empape de la palabra de Dios, que la lea, que la medite, que la grabe en la tabla de mi mente, de mi corazón. Es importante en estos tiempos por lo que estamos viviendo.
que conozcamos su palabra. Porque entonces voy a asegurar el éxito en todo lo que emprenda. Voy a saber qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, qué puedo emprender y qué no puedo emprender. Pero si no conozco su palabra, si no conozco la mente de Dios, lo que Él piensa, lo que Él dice, ¿cómo puedo asegurar el éxito en estos tiempos? Para que tú y yo obtengamos una luz verde en su palabra, es importante que tengamos más de un verso de autorización, más de un versículo. Y este versículo o su palabra debe de ser parte de Logos. Y no me quiero meter en mucho relajo de Logos. Mira, te presumo mi termo, dice Papá Oso Guido García. Me lo regalaron ahora en Saltillo, me lo trajeron de Houston, está padrísimo. Con una Coca Café, perdón, el comercial. ¿Qué es el Logos? Y no me voy a complicar mucho en esto, ni te quiero complicar. ¿Qué es el Logos? El Logos es la palabra de Dios, toda la Biblia. Pero existe algo que se llama rema. ¿Qué es rema? Es un versículo de Logos, de la palabra de Dios. Logos es, por ejemplo, el océano. Y un rema sería una cubeta de ese océano. Una cubeta que saques de ese océano. Para que se entienda qué es Logos y qué es rema. Porque en esto tenemos que basar muchas cosas. No podemos, y es muy importante esto, porque no podemos, tenemos que tener cuidado aún con la palabra de Dios. Porque no podemos, por ejemplo, usar el rema de Isaías de ir desnudo por la calle. Ay, pero está en la palabra de Dios y ahí voy, desnudo por por la Quinta. No, ese fue un versículo específicamente para Isaías. O por ejemplo, cuando Sea se casa con una muchacha de la calle, con una prostituta, con una ramera, es un versículo específico para él. Cuando Noé construye el arca, es un versículo específico para Noé. No me voy a poner a construir una arca en este momento. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con su palabra, pero tengo que basar mis decisiones en la palabra y tengo que buscar ese rema para mi vida. No puedo ir caminando hoy en día como hijo de Dios sin saber cuál es su voluntad para mi vida. Qué horrible es no tener dirección. Qué feo es no tener dirección. Y estos remas fueron específicos para estas personas. Y es como, por ejemplo, cuando el Señor me habló a mí y me dijo, deja todo y sígueme. Y dejé todo, dejé mi trabajo, dejé todo y lo seguí. Jóvenes, no intenten eso, es solo para profesionales. Dios me habló, era un rema para mí, me dijo, deja todo. Y yo dije, ¿de veras? Y dejé todo, de la noche a la mañana. Pero cuando Dios habla y Dios lo dice y Dios lo confirma, aseguras el éxito. Ahora estamos aquí bien bendecidos con una tierra, haciendo iglesia. Y sí, tuvimos que esforzarnos y tuvimos que ser valientes y pasamos por escasez y pasamos por muchas pruebas, pero el Señor ya lo había dicho y le creímos. Y ¿sabes qué pasa? Que hoy en día no le creemos al Señor. Nos cuesta mucho trabajo creerle al Señor.
Por ejemplo, un rema para todos sería: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es un rema para todos. Y ese sí lo puedo tomar para mí. Y algo muy importante, tú y yo debemos de ir a la Biblia, a la palabra de Dios, no queriendo hacer legítimos nuestros deseos. No, sino queriendo someterlos a la palabra de Dios y alinearlos con el Logos. Confronta cada pensamiento que tengas de cualquier fuente con la palabra de Dios, con su palabra, para que te asegures de estar dentro de su voluntad. Mantén un amor hacia la verdad como es y no como tú quieres que sea, porque ¿sabes cuál es el problema hoy en día? Que queremos hacer nuestra voluntad. Y bueno, pues está bien, no pasa nada, ¿verdad? Pero nos podemos equivocar tremendamente. Solamente la palabra de Dios, porque mira, vienen muchas ideas a nuestra mente y solamente la palabra de Dios tiene ese poder, porque dice que es como una espada de dos filos, que puede dividir el alma, el espíritu, revelar los pensamientos, si vienen de la carne o si vienen del espíritu. Y eso es lo que tú y yo debemos saber, cuando algo viene de la carne y cuando algo viene del espíritu. Ahí en Hebreos 4:12 dice eso. Lo ponemos por favor. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjate lo que hace la palabra: da vida y da eficacia. Dice: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Por eso a veces no la queremos leer, porque cuando tú y yo la leamos va a penetrar hasta donde a veces no queremos. Y dice que va a partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Pero dice que va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es mi intención en cuanto a un asunto, en cuanto a esta decisión que quiero tomar? ¿Qué me está moviendo a tomar esta decisión y a tomar este camino? El Espíritu Santo nunca te dirá que hagas algo contrario a la naturaleza de Dios o de su palabra, nunca. Sino ¿qué congruencia habría? Y ahí te va esto: si lo que pides no está alineado con la palabra de Dios, no perdamos tiempo pidiéndolo. Te puedes encontrar en algún momento luchando con Dios. Es muy importante que los cristianos tengamos la seguridad y la confianza de que lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad. Fíjate lo que dice Primera de Juan 5, 14 y 15. Fíjate en esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Más claro no puede estar. Si no estoy pidiendo conforme a su voluntad, oídos sordos, y estoy perdiendo el tiempo. Yo tengo que alinearme como hijo de Dios con su palabra, para que entonces los cielos se abran, no se vuelvan de bronce, se abran y mis oraciones puedan subir y los ángeles las ejecuten. Pero si estoy pidiendo algo que no es conforme a su palabra, a su voluntad, ¿para qué pierdo el tiempo? Dice, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Graba este versículo ahí. Grábate en la mente, en el corazón, que no se te olvide que lo que tenemos que pedir y orar es conforme a su voluntad. Si no es conforme a su voluntad, no nos va a oír. Y si sabemos que lo que estamos pidiendo está de acuerdo con su palabra y su voluntad, entonces tendremos la fe para poder esperar lo que estamos pidiendo. Si no, no la vamos a tener. Por eso, antes de que te embarques en algo, asegúrate que todo está de acuerdo a su palabra. Esa es la parte de su palabra. Entonces, tenemos que conocer a Dios a través de la lectura de la palabra. Lee la palabra todos los días, medita en ella todos los días. Los tiempos están requiriendo que sea así. Ya no puedo jugar a la iglesita, al cristianito, no, los tiempos están muy tremendos. Su voluntad, la voluntad de Dios es muy importante. Y así como Dios tiene una voluntad general para la humanidad, también tiene una voluntad específica para cada persona. Para cada persona. Y así como las órdenes de la cabeza humana son diferentes para el oído, para el ojo, así también es para sus hijos, para su iglesia, para el cuerpo de Cristo. Es diferente para cada persona. Por eso yo tengo que descubrir, por eso le puse descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para que no ande ahí así a ciegas, para acá, para allá, y pum, de repente me tropiezo con la cámara, de repente me pego con la mesa, de repente ya tomé otro camino. Pero eso solamente se obtiene a través de la oración, a través de la lectura de la palabra todos los días, a través de la intercesión, a través de congregarme, a través de estar calientito en las cosas de Dios. Solamente así sabré cuál es la voluntad de Dios para mi vida y no andar a ciegas. Y su voluntad será personalizada y tendremos que aplicarla a nuestras vidas. Porque mira, la Biblia puede darnos su palabra, dirección general a todo el cuerpo de Cristo. Pero sin la obra del Espíritu Santo y los 5 ministerios de Cristo, especialmente el del profeta, la Biblia no puede proveer por sí sola dirección. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos dar? Por ejemplo, dice ahí en Mateo, dice la palabra de Dios que dice: por tanto, id de hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haz de cuenta que ese es un rema para mi vida. Yo digo, wow, id de hacer discípulos a las naciones. O sea, evangelismo, llevar el evangelio, llevar su palabra. Pero ¿qué tan extenso puede ser este ministerio? ¿Cómo saber en qué parte de este ministerio trabajar?
¿Trabajo de tiempo completo o no? ¿Seré columna financiera para bendecir todos los viajes, el evangelismo, todo lo que hay que hacer o no? ¿Estaré orando, estaré intercediendo o no? ¿En qué lugar estaré colocado? Dice la palabra de Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero no te dice con quién te tienes que casar. Ojalá me hubieran dicho desde el principio: tu esposa va a ser Penny. Ay, qué padre, Señor, pues ya me evito los otros matrimonios, los otros divorcios, todo lo que pasé, hubiera sido padrísimo. Pero la Biblia no dice eso. Solo dice que me tengo que casar. ¿Pero con quién? ¿Quién sabe? Y lo tenemos que ir descubriendo. Necesitamos descubrir su palabra y necesitamos descubrir su voluntad. Entonces, fíjate qué tremendo. Podrían surgir muchas preguntas, y como este ejemplo te puedo dar muchos más. Y no podemos ser todólogos, tenemos que ser específicos. La Biblia me da mucho criterio para poder tomar decisiones en cuanto a viajes, negocios, ministerios, pero no provee los detalles específicos. La atracción, por ejemplo, en cuanto a a tu esposa, a una persona, a una mujer, la atracción mutua y sentimientos románticos no son garantía de que esa persona es tu esposa. Por eso fíjate lo delicado del asunto. Por eso lo delicado que muchos matrimonios se divorcian, se separan, fallan. Porque no sabemos esperar en Dios. No descubrimos su palabra y mucho menos su voluntad para mi vida. Si siento maripositas, eso no quiere decir que ella es mi esposa. A lo mejor no he comido, por eso siento las mariposas. Solo porque un negocio es legal y escritural, no quiere decir que sea la voluntad de Dios para que una persona se involucre. Decidir entre bueno y malo es muy fácil, pero decidir entre bueno y bueno, bueno, puedes darle una sonrisita al de al lado. Pues no estamos en un funeral, Espero que te esté bendiciendo la palabra, pero pues sonríele al de al lado por lo menos. Bueno, pues traes el cubrebocas. Sonríele con los ojos, hazle así. Ya que no puedes enseñar la mazorca. Entonces, ¿te fijas lo importante de su palabra y de su voluntad para mi vida? Que tengo que descubrirla. La voluntad específica de Dios para tu vida y mi vida nunca contradecirá su voluntad general, pero sí puede sobrepasarla. Fíjate lo que Jesús oró ahí en el Getsemaní. Dice: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese debe de ser nuestra oración. Pero sabes que ahí es donde nos cuesta trabajo cederle eso al Señor. Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya en mi vida. Y ahí nos cuesta mucho trabajo, porque yo quiero hacer mi voluntad, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que planeé, lo que soñé desde chiquito, lo que y ese es un problema, porque realmente no lo hemos hecho. Nos da miedo no poder hacer lo que queremos.
Y ese es el problema. Porque una vez que tú se lo cedes al Señor, y eso es lo que nos da miedo, que yo no pueda hacer lo que quiero. El rey David dijo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y el Señor tuvo una función específica para cada patriarca, para cada rey, para cada profeta, así como para Jesús, que nadie más podía cumplir. Lo que el Señor tiene preparado para ti, nadie más lo va a cumplir más que tú. Y es importante que en estos tiempos tan difíciles le dejes las riendas de tu vida al Señor. Atrévete. En estos tiempos tan difíciles, eso es lo que nos falta. Cuando yo llegué a los pies del Señor, me atreví a soltarle mis metas, mis sueños, mis propósitos, mis planes al Señor, y le dije: hágase tu voluntad en mi vida. Y lo hice con un temor así de que diciendo: bueno, ¿y ahora dónde van a quedar mis sueños? ¿Dónde van a quedar mis propósitos? ¿Dónde van a quedar mis planes? Pero dije: Señor, no importa, yo te lo entrego todo. Y sabes que me sobrepasó. ¿Sabes qué sucedió? Que eso trajo mejores cosas a mi vida, pero no me he atrevido a hacerlo. No nos atrevemos a hacerlos. Eso trajo mejores cosas a mi vida. ¿Y sabes qué pasó? Que me empezó a entregar y a devolver mis sueños, mis planes, mis propósitos, todo lo que yo anhelaba y deseaba, me lo volvió a entregar. Pero me atreví a poner todo en sus manos, y eso es lo que no nos atrevemos a hacer. Los planes y los sueños del Señor fueron mejores que los míos. ¿Tú crees que tienes mejores planes que el Señor para tu vida? No, el Señor tiene lo mejor para sus hijos, pero hay que atreverse. Deleítate en el Señor y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Nos estamos deleitando, que no nos dé miedo. Entonces la pregunta sería: ¿cómo llegamos a conocer la voluntad específica de Dios para nuestras vidas? Hay muchas formas. ¿Sabes cómo lo hizo conmigo? A través de la profecía personal. Esa es una parte importante. Pero tú puedes ver en la palabra de Dios los diferentes ejemplos de cómo Dios dio a conocer su voluntad específica para cada persona. A José, por ejemplo, lo guió por medio de sueños. A Moisés audiblemente por medio de la zarza de fuego. A Elías susurró con una voz suave. Mandó al arcángel Gabriel a María. Apareció personalmente a Pablo en el cuerpo glorificado de Jesús. Habló a David por medio de las profecías de Samuel, de Natán. Y podríamos comentar así todos los personajes que están en la Biblia, cómo Dios les dio a conocer su voluntad para ellos específicamente. Para mí, a nosotros, a la pastora y un servidor, por medio de la profecía personal, fue revelando lo que Él tenía y lo que Él quería para nosotros. Pero ahora parece que los dones, los talentos, las capacidades están apagadas. El Espíritu Santo, déjame decirte que va a traer claridad en este asunto a tu vida, pero tengo que buscarlo.
El Espíritu Santo va a traer seguridad, va a traer dirección. A través de todos los métodos bíblicos. Para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Fíjate, uno de los métodos más tremendos viene ahí en el Salmo 48. Salmo 48. Ve anotando esto, velo ahí, grábalo. Fíjate, el salmista dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Fíjate qué punto tan importante. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y esto fue una parte, por ejemplo, muy importante para mi vida. Porque cuando yo empecé en el ministerio, estaba tan contento. Y ahí es donde te das cuenta que estás dentro de su voluntad. No era algo que dijeras qué pesado, ay, qué fastidio, ay, prepararme, ir a las reuniones, ay, congregarme, ay, no, no, estaba yo feliz de la vida, de que el Señor me estaba llamando, y ahí me di cuenta que estaba dentro de su voluntad, porque me agradaba su palabra, me agradaba congregarme, leer las escrituras, ir a la oración, me agradaba hacerlo, y ahí me di cuenta que estaba dentro de su voluntad. Me acuerdo que cuando me convertí al Señor, había y ayer me lo recordaba mi esposa también, la pastora, había una predicación que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El sacrificio de la cruz, de G.J. Ávila. Era un pastor que yo seguía mucho, G.J. Ávila. Ya está con el Señor, pero era tremendo el pastor, tremendo. Con mucho poder, con mucha autoridad, con muchos milagros, tremendo, tremendo. Ya no hay muchos de esos. Y la tenía yo en cassette. Entonces me levantaba, salía para el trabajo y la ponía. Y la iba escuchando desde tu casa allá en Cancún, donde vivíamos, hasta la zona hotelera, hasta el kilómetro 16, 17 por allá, del Fiesta Americana Condesa. La escuchaba. Venía a comer, la volvía a poner. Regresaba de comer, la volvía a poner. Y me regresaba al salir en la noche ya para la casa, la volvía a poner. La oía 4 veces al día. Todos los días de la semana, por lo menos de lunes a viernes. Me agradaba. Si a ti te pesa hacer lo que estás haciendo, si a ti para ti es pesado congregarte, escuchar la palabra, conectarte, quiere decir que no estás dentro de la voluntad de Dios. Algo está sucediendo, algo está pasando. Y por eso, por ejemplo, es importante involucrarnos. Porque, por ejemplo, a nosotros el Señor nos habló a través de la profecía personal. Pero si no estoy en el evento, si no estoy en el tabernáculo, si no estoy en la iglesia, si no estoy en la reunión, ¿cómo me va a hablar el Señor? ¿Cómo voy a descubrir su voluntad? Si no estoy en el modelo de crecimiento, ¿cómo voy a descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque ahora todo es muy light. Hasta el congregarse, hasta el buscar a Dios. Por medio de la profecía personal fuimos descubriendo cuál era la voluntad de Dios para con nosotros. Pero ¿sabes dónde sucedía eso? En cada tabernáculo, en cada reunión. Y así el Señor nos fue mostrando su palabra, su voluntad y su camino. La preparación que debíamos de tener para el propósito final.
que todavía no es aún hay más. Porque Dios nos ha revelado que somos apóstoles. Entonces eso quiere decir que vamos a ver obras en otras ciudades, en otros países. Un saludo a todos los que nos están viendo desde Francia, desde Canadá, desde Guatemala, desde Estados Unidos. Les bendecimos desde Playa del Carmen. Ir y hacer discípulos a las naciones. Estamos llegando hasta allá. Esta señal está llegando hasta estos lugares. Y de hacer discípulos a las naciones. El lugar donde vivimos está lleno de canadienses, de romanos, estamos yendo a las naciones. El mayor deseo de Dios es que sus hijos deseen hacer su voluntad, crucificando la carne. Ya, cómo nos cuesta trabajo. Y muchas veces ya estamos crucificados y de repente, Señor, déjame desclavarme tantito. Para poderle decir algo al hermanito. Dios no se goza forzándonos a hacer su voluntad. Si nos deleitamos en Él, Él cumplirá los anhelos de mi corazón. Déjame decirte que después de que yo le entregué todo al Señor, Él fue cumpliendo cada anhelo que yo tenía, lo fue cumpliendo. Pero ahí es donde no nos atrevemos a soltar. No, porque entonces ¿dónde van a quedar mis planes? No, pues ¿dónde va a quedar el que yo quería ir a Europa? ¿Dónde va a quedar el que yo quería? Dios tiene los mejores planes. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Salmo 37:4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y esa es la parte que nos falta, confiar en Él. Para que se haga, acuérdate que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué más quiero pedir si es buena, agradable y perfecta? Y ese rema que a lo mejor tú estás esperando, viene quién sabe de dónde y sin esperarlo, y cuando viene dice, esto es para ti. Y eso es lo que va a estar sucediendo. A Jesús le pasó ahí en Lucas 4:16 al 21. Dice ahí en Lucas 4:16, 21 que en el día de reposo fue a la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó y empezó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y tú ya sabes, todo lo que dice esa escritura la puedes leer, y termina diciendo en el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él supo cuál era la voluntad de Dios para su vida con este rema. Eso era para Jesús, y se dio cuenta que Él estaba para traer libertad, para bendecir al cautivo, dar vista a los ciegos. Se dio cuenta que esa era la voluntad de Dios para su vida. Y así como Jesús se dio cuenta, ese rema tiene que venir a tu vida. Dios usa a los profetas hoy en día para dar dirección específica a los creyentes. Y esa palabra profética se suelta, déjame decirte, ¿sabes dónde? Aquí en la iglesia, aquí en los servicios. Pero si no vengo, no me conecto, ¿cómo va a ser rema en mi vida?
¿Cuántas veces, estando yo ahí sentado, acabando la predicación, no se me acerca alguien y me dice: Dios me habló, pastor? ¿Has oído eso? ¿Cuántas veces no se me acercan y me dicen: esta palabra era toda para mí, pastor? Ahí está el rema, pero si no vengo, ¿cómo recibo la revelación de Dios? Si no me conecto, ¿cómo recibo la revelación de Dios? Ahora, para dar una palabra profética, porque esto a veces ha causado mucho desorden, para dar una palabra profética hay que estar en el orden de Dios, Tiene que ser dada por un profeta, por alguien que tiene el don profético. Tiene que ser alguien que ha sido probado. Tiene que ser autorizado. No es que yo recibo una palabra y le digo: pastora, ven, mira, dice el Señor que... No, ese no es el orden de Dios. Si yo recibo una palabra, porque aparte la palabra del profeta está sujeta al profeta. Yo la controlo, no ella me controla a mí. Yo controlo la palabra. Y si yo tengo una palabra, le hablo al pastor y le digo: pastor, el Señor me dio una palabra para la pastora. ¿La puedo entregar? Puede estar presente, pastor, porque quiero que usted la cheque. Eso es moverse en el orden de Dios. Allá en lo escondidito, si te dan una palabra, recházala, porque así no se mueve Dios. Dentro del orden de Dios es donde va a venir el rema para tu vida, donde vas a descubrir su palabra y su voluntad. Si no está dentro de ese contexto, deséchala, porque aunque esté muy bonita, así no se mueve Dios. Nosotros, cuando nos llamaban al mover profético en Saltillo para profetizar en los tabernáculos, había gente que saliendo ahí se nos acercaba: ¿puede orar por mí? ¿Me puede dar una palabra? No, acércate con los pastores que están encargados y ellos te van a dar un número, te van a decir qué día, y entonces ahí podemos orar y entregar una palabra. Ese es el orden de Dios. Pero a veces tenemos la comezón y es que Dios me habló, y es que Dios me dijo, y es que necesito decirles, y es que... Así no se mueve Dios. Ahí en 1 Corintios 14:32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Una parte importante son los dones del Espíritu Santo, para que yo pueda descubrir su voluntad a mi vida, para mi vida. Son los dones del Espíritu Santo, y sobre todo los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, conocimiento, el don profético. Los otros son, pues ya los conoces: el don de fe, el hacer milagros, dones de sanidades, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Pero sobre todo los de revelación son muy importantes. Y la palabra me dice que procuremos los dones, que sigamos el amor, pero que procuremos los dones. Y a veces no los estamos procurando. No los estamos anhelando. ¿Por qué no hay una compañía de profetas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay muelas de oro? ¿Qué está pasando? Los dones del Espíritu Santo son una parte muy importante en esto, para hacernos conocer específicamente la voluntad de Dios.
El fruto del Espíritu es otra parte muy importante. Estamos permitiendo que el fruto del Espíritu se reproduzca o se produzca en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios va a hablar a través del fruto. Y así vas a poder saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida y la toma de decisiones, cómo moverte, cómo decidir. Como ya lo decíamos, una elección entre el bien y el mal es fácil para un cristiano, pero decidir entre lo bueno y lo bueno, ¿qué es lo correcto para ti? ¿Esto que es bueno o esto que es bueno? ¿Cuál es lo que Dios tiene para ti? Los dones, el fruto va a hacer que podamos tomar decisiones sabias, pero si no se reproduce, ¿cómo me puedo guiar? Fíjate, los dones y el fruto son como las dos caras de la moneda. Así de importantes. Son como las dos caras de la moneda. Tomar decisiones a la paz espiritual que el fruto produce. Accionar a causa del gozo. Es ser motivado por el Espíritu Santo de Dios. Moverse en fe, que es un don y es un fruto, es moverse en la mente de Cristo. Pero si no permito que se reproduzca, porque la palabra dice que por fe andamos y no por vista. Colosenses 3:15 dice que la palabra de Dios gobierne, la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Me acuerdo que una vez tenía que viajar a México y ya tenía todo listo, y al día siguiente me iba. Y de repente empieza mi corazón. Pum, 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 pum. Yo dije, caray, ¿qué es esto? Algo no está bien. Y de repente viene una voz que me dice, no vas a viajar. Y yo, pero si ya tengo el boleto de avión, salgo mañana, ya tengo el hotel, no vas a viajar. Y no viajé. Se perdió el boleto de avión porque no lo puedo ya cambiar. El hotel también. Y yo bien preocupado por el dinero. Me dijo el Señor, no te preocupes por el dinero, yo soy el dueño del oro y la plata. ¿Qué te estás preocupando porque un boleto se perdió y un hotel ahí te cobraron una noche o no sé? Y nunca me dijo por qué no viajé. Pero ¿sabes qué me guió? Esa paz o esa no paz que de repente sentí. Si yo tengo paz en cuanto a algo, quiere decir que estoy dentro de la voluntad de Dios y puedo accionar, tengo una luz verde. Si yo tengo el gozo en cuanto a algo, quiere decir que estoy dentro de la voluntad de Dios. Si algo te está preocupando, si no sientes paz, si tu corazón está bombeando de más, si quiere decir que hay algo y tienes que orar y tienes que checar. Deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. La palabra de Dios dice que busques la paz y la sigas. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7.
para determinar la voluntad de Dios en cuanto a un asunto, solamente échale una miradita ahí a tu alma, a tu corazón. Tienes paz, tienes gozo, y así te vas a dar cuenta si estás dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuánto del fruto tienes en cuanto a un asunto? ¿Cuánto? ¿Tienes fe o tienes duda? Porque esto nos pasa muy seguido. ¿Tienes amor o tienes temor? ¿Gozo o ansiedad? ¿Paz o presión? ¿Mansedumbre o autodeterminación? ¿Templanza o impaciencia? Checa tu corazón. ¿Está el fruto ahí? Si tienes la mente de Cristo y estás siendo guiado por el Espíritu Santo, déjame decirte que cuando mires hacia adentro de ti encontrarás el fruto adecuado. Y si no, quiere decir que todavía no está la luz verde para que prosigas, para que sigas adelante. Y entonces hay que frenarse, hay que orar. No tomes decisiones finales hasta que tengas el semáforo verde de Dios. No tomes decisiones a la ligera. Hay algo, por ejemplo, muy importante, ya casi estamos terminando. No quiero dejar de decirte todo lo que traigo en cuanto a esto, porque quiero que seas bendecido este 2022. Hay algo muy importante que es el testimonio, la aprobación o la restricción del Espíritu Santo. Mira, una de las cosas que le pasaba a Pablo, a Saulo de Tarso, Pablo, era que no siempre sabía qué hacer. Iré a Cancún a evangelizar o no iré, no sé, Señor, no me hablas, no sé, no, pues voy a ir. Y de repente el Espíritu Santo, llegando a Puerto Morelos, lo regresaba. Pero estaba atento a las restricciones del Espíritu Santo. O sea, él lo frenaba su espíritu. Porque dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces viene del Espíritu Santo, viene tu espíritu y en ese momento te dice: frénate, no lo hagas. Y entonces Pablo siempre estaba atento a eso y se regresaba, porque le decía: ahí te van a encarcelar, ahí te van a golpear, no es el tiempo, regrésate. Y estaba atento a las restricciones. El Espíritu de Dios daba testimonio a su espíritu y se daba cuenta. Y es importante, para que tú tomes una decisión, tener la aprobación en nuestro espíritu. Y eso es una luz verde para que puedas hacer lo que quieras. Otro punto importante es el consejo. ¿Sabes que una de los nombres y características de nuestro Señor Jesucristo es consejero? Y a veces no tomamos consejo. A veces nos dicen: pastor, pastora, hice esto y la regué. ¿Y por qué no nos preguntaste? No pedimos consejo. En la multitud de consejeros dice que está la sabiduría. Primero oro a Dios, lo checo con el Espíritu Santo, pero por eso Dios ha puesto un pastor y una pastora.
Tenemos 23 años en el ministerio. Lo mismo que tenemos ya de casados, ahora en abril los cumplimos. 23 años. Gracias por su júbilo. Tenemos 23 años en el ministerio, algo sabemos, pregúntanos, pide consejo. Qué importante es esto. Él es consejero. Dice ahí en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto revela su naturaleza y carácter como uno que muestra su voluntad y su camino por medio de la consejería. Su nombre también es Padre eterno, el buen pastor. Entonces, el consejo pastoral es muy importante. Pastores que nunca tienen tiempo, nosotros siempre tenemos tiempo, siempre. A través de 23 años nos han dicho, es que no le pregunté porque no tienen tiempo. ¿Quién dice que no tenemos tiempo? ¿Quién dice? Pues sí, tenemos trabajo, claro, como todos, como tú, como yo, todos tenemos trabajo, y en el Señor es fuerte, pero tenemos el tiempo. Por eso tenemos ya redes, tenemos Face, tenemos WhatsApp, tenemos email, tenemos citas en lo presencial, por medio de Zoom. O sea, tenemos el tiempo, y si no lo hacemos, pero pide consejo. La unidad, ya para terminar, ¿va a haber alabanza o algo? ¿Va a haber una canción? Ok, ya tenemos a la alabanza ahí de fondo. Gloria a Dios. Por último, ya para que cerremos esto, y vamos a dejar pendiente su camino, que eso está buenísimo. La unidad en cuanto a un asunto es muy, muy importante. Cuando más de una persona está involucrada, es esencial que las partes estén en unidad y acuerdo para que la voluntad de Dios sea revelada. Por ejemplo, un esposo y una esposa. Si yo quiero hacer algo, tenemos que estar de acuerdo los dos. La palabra de Dios en el Salmo 133 me dice que la armonía, la unidad, el estar juntos en armonía, dice que trae bendición y vida eterna. Entonces, el que estemos de acuerdo, esposo, esposa, papá, mamá, es una señal muy importante de la voluntad de Dios y para que sea revelada. Porque además dice que en acuerdo hay poder. Si yo estoy de acuerdo con mi esposo, con mi esposa, hay poder y vamos a poder lograr las metas, los planes, la toma de decisiones. Vete poniendo de pie ahí en tu lugar un segundito. La unidad es muy importante. Dice estar juntos en armonía. ¿Sabes que se puede estar junto con alguien y no estar en armonía? ¿Sabes cuántos matrimonios me han dicho, pastor, yo vivo con mi esposo o con mi esposa en la misma casa, pero ya cada quien está en su cuarto, somos como roommates? Pues
pues ya para no hacer un relajo y que tú vete para allá y quién se queda con la casa y que esto y que lo otro, pues aquí juntos. Si vas a vivir a lo mejor con alguien más o un roommate, o mejor aquí no nos molestamos y aquí estamos juntos. Así nos han dicho. No, el Señor quiere que vivamos juntos en armonía. Dices, es como el buen óleo que se derrama desde la cabeza, por las barbas y por todas las vestiduras, hasta lo último de las vestiduras. Quiere decir que se derrama todo el cuerpo. Dice, y ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Así que, descubriendo su palabra y su voluntad en este año 2022. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos este tiempo, tu palabra, tu consejo. Gracias, Señor, porque sabemos que este año 2022 será de mucha bendición para todos tus hijos. Hoy, Señor, descubrimos tu palabra, tu voluntad, y hágase tu buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas. Hoy, Señor, te entregamos, nos atrevemos a entregarte nuestros sueños, nuestros planes, porque sabemos que tú tienes uno mejor para nosotros. Y que si nos deleitamos en ti, tú nos darás las peticiones de nuestro corazón. Gracias, Señor, por ser tan bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por hablar a mi corazón, porque hoy tu Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, a nuestro espíritu, y podemos caminar en tu palabra y en tu voluntad. Padre, que hoy se activen los dones, que hoy se reproduzca el fruto en cada hijo tuyo, Señor. Que esos remas vengan a cada pareja, a cada persona, a cada hijo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, no queremos andar perdidos por la vida. Quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Gracias, Señor, por esa revelación. Gracias, Padre, por prosperarnos, por guardarnos, por cuidarnos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por la lluvia de bendición de hoy, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Acuérdate, antes de que salgamos, tenemos el evento de Breathe Love, Respira Amor, que va a ser el 16, 17, 18 y 19. Todavía hay boletos para el 19, no te lo pierdas. Va a haber desayuno, va a haber palabra, va a haber muchas cosas. Cualquier cosa, acércate con la pastora, con Jonas, con Adri. ¿Con quién? Con Katy. Bueno, les amamos en el amor del Señor. Dios te bendiga y que tengas un excelente domingo, una excelente semana. Nos vemos en el Café para Dos, nos vemos en el cafecito, nos vemos en coaching, en todas las reuniones que tenemos. Nos vemos por ahí. Les amamos.